Es el regalo perfecto. Cuando a usted, hermano, le dan un regalo en este tiempo, no sé si solo a usted, solo a mí me pasa, pero siempre le ponemos un pero, ¿vea? Ay, es que, mira lo que me dieron. No hay regalo perfecto que usted le vayan a dar, hermano. No hay. Siempre usted le pone un pero y dice, no, es que mira, esto no me gustaba, pero ni modo, me lo regalaron y ¿qué voy a hacer? Pero ¿sabía usted, hermano, que Dios en su inmensa misericordia nos dio un regalo perfecto? A Jesucristo. Él, hermano, en la eternidad planeó su salvación y mi salvación. Y por eso podemos leerlo aquí. Imagínense, hermano, que 700 años o 750 años antes, hermano, Isaías profetizó que vendría el Mesías. En este momento, hermano, que Isaías está profetizando, había una decadencia espiritual. Ya, hermano, ya el Israel estaba dividido. Se habían llevado ya la primera deportación los asirios en el 722. Y Isaías les dice estas palabras que ya lo vamos a leer. Porque, hermano, en el momento de los reyes, las personas veían a un rey como un Dios que los iba a libertar. Pero lo que no sabían ellos es que Jesús iba a venir, hermano. Por eso, hermano, cuando dice ahí, más adelante lo vamos a leer, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué, hermano? Porque esa palabra, a los suyos, Dios vino a darnos una enseñanza tremenda, a humanizarse como usted y como yo. Él vivió entre nosotros. Hermano, Él fue un hombre, dice la palabra del Señor, que era 100% hombre, y como hombre Él sufría, Él, hermano, todas las situaciones. Cuando usted, hermano, tenga tiempo y tenga una mente muy abierta, cuando vaya a ver una película, hay una película cuando Jesucristo de los 0 años hasta los 12 años. No sé, hermana Rosana, cómo se llama esa película, yo la estuve viendo hace poco. Y usted tiene que tener una mente muy abierta para ver esa película, porque Jesús allí hace milagros en su niñez. Entonces, hermano, fíjese que yo le preguntaba a mi esposa y le decía, mira, hija, y la mamá conocen a sus hijos. Usted conoce a su hijo. Y por eso, hermano, puede ver allá, hermano, cuando Jesús hizo el primer milagro, María conocía a su hijo, hermano. Él sabía quién era. Y por eso el tema de esta tarde, noche, el regalo perfecto. Y lea conmigo ahí la palabra del Señor, Isaías capítulo 9 y versículo 6. Si se pone de pie va a ser de mucha bendición. ¿Lo tiene? Y si no, lo leemos ahí en la pantalla. Dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre. Y hermano, lea conmigo. Y se llamará su nombre, oiga, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Oramos. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque mandaste ese regalo perfecto, Señor, para nuestras vidas. No merecíamos, Señor, tanto amor, pero tú, Señor, planeaste, Señor, allá en la eternidad, la salvación para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque todo se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Le decía, hermano, no hay regalo perfecto. Humanamente, a usted quizás mañana o el día miércoles le van a dar un regalo, pero siempre va a poner un pero. Siempre va a decir usted, no, hombre, es que mira, yo lo voy a agarrar por compromiso. Ya está poniendo aquello usted, pero vea. Pero cuando Dios manda a su hijo, hermano, imagínese, hermano,
700 años, hermano, aproximadamente 700 años, 750, son fechas aproximadas. Él manda a Isaías y le dice a estas palabras, dice, mire, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre. Imagínense, hermano. En ese momento, hermano, había una decadencia espiritual, ya se lo dije, y las personas, cuando mencionaban que iba a venir alguien, un rey, ellos lo creían que era el que iba a libertarlos de la opresión o de lo que estuviera pasando en ese momento. Y en este momento, hermano, había tremendo, porque uno de los reyes más tremendos que Isaías profetizó, uno de ellos son Uzías, Jotán, y ustedes saben quién es Acaz. Un rey tremendo. Un rey tremendo, hermano. Entonces, hermano, había en ese momento una decadencia espiritual y moral. Y Isaías profetiza que vendría el Mesías. Y dice la palabra del Señor, ahí dice Isaías, sirvió como consejero y profetizó en los días de los reyes de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. Esta profecía de Isaías le dio aproximadamente, ya se lo dije, Isaías anunció juicio, pero también esperanza futura. Imagínense, hermano. Y por eso, hermano, cuando nosotros leemos allí en la palabra del Señor, en San Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, Dios, Isaías, por medio de Isaías le promete a David que iba a haber un reino eterno. Ahí usted puede verlo más tarde, solo le voy a dar la cita en 2 de Samuel 7 del 12 al 13, ahí lo puede encontrar. Y hermanos, en ese momento, acuérdese que había una decadencia, grábese esto, había una decadencia espiritual y moral. Los reyes se habían ido tras otros dioses. Y entonces, hermano, Isaías anuncia, hermano, que vendría el Mesías, el libertador. Pero ¿cómo iba a hacer eso si había una situación tan difícil ahí de los reyes? Acuérdense, hermano, que Dios es eterno. Y Él, hermano, le puede dar a usted una promesa, pero no puede ser que no se cumpla. ¿Cuántos estaban pidiendo por algún milagro este año y no sucedió? Pero puede ser que hoy o mañana o el año que viene. Dios, hermano, es un Dios omnisciente, omnipresente. Él no tiene tiempo, hermano. Él vive en la eternidad. Y por eso dice ahí la palabra del Señor, dice ahí en lo que hemos leído, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y mira, hermano, esto importantísimo. Un niño no es nacido, lo que significa es su humanidad. Y por eso le dije, si usted puede ver esa película, no me recuerdo cómo se llama, ya la estuve viendo, muchas veces la he visto. Y hermano, el niño cuando Dios anuncia, ahí lo puede ver en Mateos. Si usted váyase conmigo ahí en Mateo capítulo 1, o capítulo 2, perdón. Mateos capítulo 2. Dice así, mire, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿a qué, hermano? A adorarle. 1500 kilómetros o 1300 kilómetros desde allá viajaron. ¿Para qué, hermano? Porque ellos sabían de esta promesa, hermano, que en Isaías 7:14, en Isaías 9:6, y ellos ya sabían, hermano. Ellos sabían que vendría el libertador. Pero hermano, ¿cómo es posible que si era el libertador de los judíos y nace en un pesebre? Porque eso no les cabía en su mente a los judíos. ¿Cómo es posible? Dijeron que
es el libertador. ¿Y dónde ha nacido? Nació, hermano, en un lugar, hermano, podríamos decirlo como un establo. Un lugar, hermano, donde si los reyes en ese tiempo nacían en un palacio. Y es allí donde la palabra, dice la palabra del Señor, a los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. Esa palabra, hermano, a veces nosotros tenemos que saber que hay un punto y coma. A lo suyo, ¿a qué, hermano? A vivir, a estar aquí en la tierra. Y los suyos, ¿quiénes eran? Los judíos. Para poder hacer esto, hermano, primeramente tenemos que hacer los 3 preguntas. Ustedes pueden hacer muchas preguntas. ¿Dónde nació Jesús? ¿A dónde nació Jesús, hermano? ¿En qué lugar? En un lugar que como un rey iba a nacer allí. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos esta palabra, la primera pregunta, ¿dónde nació? En Belén. Pero en un lugar, hermano, que, pues, hermano, no había ni una habitación. Pero allí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él nos da el ejemplo de humildad, hermano. Porque los reyes en ese tiempo nacían en los palacios, estaban en lo mejor, hermano. Pero Jesucristo, desde su nacimiento, demostró que Él nació en un lugar, hermano, de la humildad, hermano. Los reyes de en este tiempo, como en ese tiempo, no crea, hermano, que los reyes cuando tienen, las reinas cuando tienen sus hijos, los van a tener en un lugar como los hospitales nacionales. No, hermano. Ellos tienen sus médicos privados, ellos tienen todo eso, hermano. Otra pregunta que usted y yo lo podemos hacer: ¿para quiénes nació? ¿Para quiénes nació? Para los judíos. Por eso es la palabra, a los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. Los judíos no creyeron, hermano. Los judíos, y muchos de ellos, si usted puede ver allí en las redes sociales, hay judíos, hermanos, que ellos le dicen a un judío y le hacen una pregunta, le dicen: ¿y ustedes como judíos, por qué no creen que Jesús es el Mesías? Y dijo esto, lo que le acabo de decir. Dijo: nosotros no creemos, dijo, porque si hubiera sido el rey, hubiera nacido en un lugar muy bonito, en un palacio, y también lo hubiera libertado. Y no hay paz en Israel. Es por eso dicen los judíos. Entonces, hermano, ¿para quién nació? Para salvar, hermano, también la humanidad. Y allí usted podemos ver allí, hermano, dice la palabra del Señor, lo que acabamos de mencionarle, Juan 3:16. Otra pregunta que usted y yo lo podemos hacer: ¿para quiénes nació primero? ¿Para qué nació? ¿Y para quiénes? La primera pregunta que usted hágasela, y usted se puede hacer otras preguntas: ¿dónde nació? ¿Para qué nació? ¿Y para quiénes nació? Cuando usted se haga estas 3 preguntas, usted, hermano, va a tener una mejor interpretación de la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros, yo he escuchado, y yo no sé si usted ha escuchado muchas veces que dicen: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero cuando usted, hermano, tiene y se hace preguntas: ¿dónde nació? ¿Para qué nació? ¿Y para quiénes nació? Usted va a pensar, va a tener una perspectiva diferente. ¿Por qué Jesucristo vino a la tierra? Jesucristo, hermano, vino a los judíos, pero como ellos no quisieron nada, ¿quiénes son los que somos nosotros los gentiles, hermano? Y qué bendición por eso. Y por eso dice la palabra del Señor allí, dice: un niño no es nacido, la humanidad de Jesús. Dice: Jesús nació como cualquier ser humano. Porque, hermanos, por eso, hermanos, que los judíos no creían en Jesús. Ellos no creen. ¿Por dónde nació? En las condiciones que nació. ¿Qué hizo después? Murió. Por eso en 1 Corintios dice que
la cruz para la persona es locura. Porque como dicen, ¿y cómo es posible que un rey va a morir en una cruz? No, hermano. Era necesario que Jesús muriera en la cruz para darnos vida eterna. Y ese es el regalo perfecto. Y por eso dice la palabra del Señor allí en Lucas 2:7. ¿Me lo pueden poner ahí en la pantalla? Si no, busquemos Lucas 2:7. Mateo, Marcos, Lucas. Dice así la palabra del Señor, me dice: y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese mesón. Imagínense qué tremendo, hermano. Si era el rey de los judíos y no había ni siquiera un lugar para el rey. Por eso, hermanos, los judíos no creían en Jesús. Y hasta hoy hay muchos de ellos que no creen que Jesús es el Mesías. Y por eso dice ahí la palabra del Señor. Y la siguiente palabra, ahí en la que tenemos, en la cita bíblica de Isaías capítulo 6, dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Eso es lo que significa, es su divinidad. No solo nació y fue para Dios. Ahí podemos leer en Romanos 8:32. Cuando la palabra esta dice un hijo no es nacido, es su divinidad. Romanos 8:32. Búsquelo ahí conmigo. Romanos 8:32 dice así la palabra del Señor. Dice: el que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo engendró por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas estas cosas? Mire, el que no escatimó ni a su hijo, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Imagínese, hermano. Le hago una pregunta. ¿Usted, como madre, daría a su hijo en vez de otra persona? Creo que nadie. Pero Dios, hermano, no escatimó. Y por eso el regalo perfecto, hermano, porque Dios mandó a su hijo, hermano, y no escatimó todo lo que iba a pasar, porque Dios sabía todo lo que iba a pasar Jesús. Él sabía, hermano. Desde su nacimiento, Él sabía todo lo que iba a suceder y lo que iba a sufrir. Y por eso dice ahí la palabra del Señor, dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y también dice allí en Romanos 3:23, y esto, hermano, usted lo conoce muy bien. Dice ahí, mire: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Imagínense, tremendo, hermano. Hermano, ninguno de los que estamos aquí merecíamos tanto amor. Levante la mano, ¿quién merecía tanto amor de parte del Señor? Nadie, hermano, nadie. Pero Él no escatimó, dice la palabra del Señor, que no escatimó, porque dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y, hermano, dice: siendo justificados gratuitamente, hermano, gratuitamente, no pagamos. Él pagó el precio, hermano. Ese regalo, hermano, que Él lo compró para usted y para mí. Y que no tiene, hermano, ahí nosotros como humanos no podemos sacarle defecto en nada. Como el regalo que le pueden dar el día mañana o el día miércoles. Usted le va a sacar defecto, pero Él no tenía defecto. Él entregó su vida sin escatimar nada. Y por eso dice la palabra del Señor allí también. Dice la siguiente palabra: el principado sobre su hombre, lo que significa es su autoridad.
no hablaba de gobierno, de poder, soberanía. Mateo 28, 18, búsquelo conmigo, Mateo 28, 18. Dice así la palabra del Señor, Mateo 28, 18, dice así. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en qué, hermano, y en la tierra. Por eso esta palabra cuando dice el principado sobre su hombro, lo que significa su autoridad sobre toda la creación. ¿Se recuerda usted, hermano, esa narración cuando Jesús iba en la barca con los discípulos? Y dice que se levantó una tempestad tan grande que parecía que la barca se iba a dar vuelta o se iba a inundar. Pero iba allí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente detuvo la tempestad y había una gran bonanza. Dios, hermano, tiene autoridad sobre toda la tierra. Por eso su principado sobre su hombro, lo que significa es su autoridad. No habla de un gobierno y poder y soberanía. Filipenses 2, del 9 al 11. Búsquelo conmigo, Filipenses. Dice así la palabra del Señor: y reconociendo la gracia que me había dado Jacobo y Cefas, Filipenses, Gálatas estoy leyendo, perdón que estoy leyendo otro Filipenses, ¿sí? ¿Ya me lo pusieron? No. Filipenses 2:9 al 11. Dice así la palabra del Señor: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio su nombre que es sobre todo nombre. Dice el 10, mire, para que en el nombre de Jesús, ¿el qué, hermano? Se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Imagínense, hermano, mire, hermano precioso, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué, hermano? Toda rodilla. Por eso esta palabra que está ahí en Isaías, el principado sobre su hombro, lo que significa es la autoridad de nuestro Señor Jesús. Hermanos, y cuando ahí en el capítulo 14, hermano, los discípulos le dicen, uno de ellos le dice, muéstralos al Padre y con eso les basta. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo han dado con ustedes? Les dijo. Imagínense, hermano. Aún los discípulos habían visto los milagros, habían visto los prodigios que Dios hacía, y ellos, hermanos, todavía muéstralos al Padre, le dicen. Imagínense, hermano. Usted y yo, hermano, hemos visto milagros y prodigios en este lugar y en su vida. Y usted no puede decir, es que Dios no existe. Claro, hermano, porque Dios ha hecho milagros y prodigios. Yo, hermano, pudiera decirle todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Hermano, ustedes se dieron cuenta en el tiempo de que comenzó el régimen, toda la situación que nosotros vivimos. Pero Dios, hermano, aquí está mi esposa, ahí está mi hijo Michael, sin necesidad de abogado. El único abogado es el todopoderoso que lo sacó, hermano. Él lo sacó. Para la gente, hermano, puede decir, no, ya no hay oportunidad, pero en Dios sí tenemos oportunidad. Y por eso dice la palabra del Señor, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombre. Y aquí vienen las palabras, hermano. Y se llamará, ¿el qué, hermano? Admirable. Lo que significa es maravilloso en su persona y en su obra. Busque conmigo el Salmo 89. Salmo 89.
No se preocupe, hermano, ya vamos a terminar. Salmo 89, del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será mensajero de Jehová entre los hijos de los potestados? Dios temible en gran congregación de los santos y formidable sobre todo cuanto está alrededor de él. También ahí en el Salmo 68, 35, más atrasito, Salmo 68, 35, dice ahí la palabra del Señor: temible es, oh Dios, desde su santuario, el Dios de Israel. Él da fuerzas y vigor, ¿a quién, hermano? A su pueblo. Por eso esta palabra, hermano, admirable, lo que significa es maravilloso en su persona y en su obra. La otra palabra es consejero. Mira, hermano, por eso el regalo perfecto. ¿Quién más lo va a aconsejar mejor que nuestro Señor? Por eso Él dejó al Espíritu Santo, hermano. Porque cuando usted se encuentre en los momentos difíciles de su vida, ahí está Él. Cuando usted se encuentre en ese momento que usted dice, yo he pedido consejo al pastor, a mi líder y todo, y no sé qué hacer, ahí viene Dios. Y por eso dice, consejero, guía perfecto de la vida. Juan 14, 26 y Proverbios 3, 5. Busque conmigo Juan 14, 26. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué, hermano? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo los he dicho. Por eso Jesucristo, hermano, es el mejor consejero. Dice, guía perfecto para la vida. Y también hay otra palabra que también ahí menciona, es Dios fuerte. Afirma la deidad de Cristo. Juan 1:1. Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 1. Lo voy a leer y cuando lo leamos usted me dice a dónde se encuentra Jesús en este pasaje. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿A dónde aparece Jesús ahí? El Verbo. Así es. Por eso, hermano, podemos ver que allí dice la palabra de Dios, Dios fuerte. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Me lo ponen ahí en la pantalla. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Dice así la palabra del Señor, porque en él habita, dice, corporalmente toda la plenitud, ¿de qué, hermano? De la deidad de Dios, hermano. En él, hermano, nosotros cuando escuchamos la palabra de Jesucristo, es una palabra, hermano, que Él es el Dios Todopoderoso. Era 100% hombre, pero también 100% Dios. Y por eso dice ahí, porque en Él habita
corporalmente toda la plenitud de su deidad. Y por eso, hermano, cuando los discípulos le preguntan allí a Jesús, ¿cuánto tiempo he andado con ustedes y no me conocen? El que me conoce a mí, al Padre conoce, le dice. Hermanos, le digo, hermano, cuando yo leo ese pasaje, y acuérdense, hermano, que los discípulos habían visto los milagros y prodigios que Jesús había hecho. Pero en ese momento, hermano, ellos, y hermano, por eso dice la palabra, porque en Él habita corporalmente toda su plenitud de la deidad. Dios, hermano, por eso esa palabra, Dios fuerte. Y esta palabra, la cuarta, es Padre eterno. Lo que significa es que Jesús sea el Padre. Si no, lo que significa que Jesús es el Padre. Lea conmigo allí en San Juan capítulo 10 y versículo 28. Juan capítulo 10. Y aquí vamos a ir terminando. Una palabra más nos falta, no se preocupe, ya nos vamos a ir. Dice allí San Juan capítulo 10, 28. Dice la palabra del Señor. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, y yo le doy vida eterna. ¿A quién, hermano? Jesucristo. Por eso, hermano, ahí en San Juan 3:16, por eso dice, dice, mas Dios muestra su amor. ¿Para quién, hermano? Para con nosotros. Hermano, nosotros podemos ver, hermano, allí dice la palabra del Señor en lo que hemos leído, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, imagínense, hermano. Por eso esta palabra, Padre eterno, lo que significa es que Jesús es el Padre. También allí lo puede ver en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 13, 8. Hebreos capítulo 13, 8. Dice, Jesucristo es el mismo, ¿qué, hermano? De ayer, de hoy y por los siglos. Lo que significa que Jesús no cambia, hermano. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy. ¿Quiénes cambiamos? Nosotros. Y la siguiente palabra, y con esto terminamos, Príncipe de paz. Es el único que nos ofrece paz. Y eso no lo entendían los judíos, hermano. Por eso ya le dije al principio, ¿por qué los judíos no creen en Jesús que ese es el Mesías? Porque ellos, hermanos, lo que anhelaban es que hubiera una paz en Israel. Pero hasta hoy no hay paz. ¿Cuándo va a haber esa paz? ¿Cuándo va a haber esa paz, hermano? ¿Alguien me puede decir? Exacto, ahí mi hermana Elisa. Dios va a poner esa paz en el milenio. Cuando Él venga a gobernar como rey. Por eso en 2 de Samuel le dice, y no faltará rey. A David le da esa promesa. Jesús vendrá ya no como el que vino a morir, no, que vendrá como rey a gobernar a la tierra, y entonces habrá paz. Pero mientras estamos aquí, hermano, ¿quién nos da paz en nuestra vida? El Espíritu Santo. Él nos consuela. Él en los momentos difíciles, a usted y a mí, ahí está Él consolándolo. Y dice allí en la palabra del Señor, y con esto terminamos, Romanos 5:1, lo pueden poner ahí, hermano Marvin. Por eso, hermano, dice, Príncipe de paz, es el único quien nos trae paz a nosotros. No hay nadie más, hermano. Si usted está buscando la paz en un gobierno, está buscando que, hermanos, va a haber una paz instantánea. El único que te puede dar esa paz es Jesús. Y dice ahí la palabra del Señor, Romanos 5:1, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, hermano, que te puede dar esa paz. Él es el regalo perfecto. Él es el único que vino a morir y a sufrir por usted y por mí. Nadie, hermano, nadie en esta vida va a poner la vida por usted. Pero Él no escatimó, dice la palabra del Señor, sufrir por cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos concluir, hermano? Primeramente, ¿ha nacido el Salvador en tu corazón? Es una pregunta para usted y para mí. ¿Sabía usted, hermano, que estas fiestas, hermano, lo primero que tenemos que hacer es saber si Dios ha nacido en nuestro corazón? Hay una historia y se la voy a contar de un pastor. Dice este pastor de que toda la familia iban a la iglesia. Por eso yo puse hace poco ahí en las redes, el cristianismo no es que vayas a la iglesia. El cristianismo se demuestra que tú hayas nacido de nuevo. Este pastor, hermano, dice que iba con su esposa, con sus hijos, todos a la iglesia. Y un día, dice que el pastor que había invitado confrontó a toda la iglesia y le dijo, la palabra del Señor, por supuesto, la confrontó a toda la iglesia. Y hizo el llamado. Hermanos, yo voy a hacer el llamado. Si esta noche usted no se siente seguro de su salvación, hoy es el momento que usted puede hacerlo. ¿Quiénes se pusieron primero de pie? El pastor y la familia. Imagínense, hermano. Por eso esta pregunta, ¿ha nacido el Salvador en su corazón? Porque muchos de nosotros, hermanos, podemos estar acá, pero quizás no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Y en este momento, hermano, es un tiempo muy, muy bonito donde usted puede decirle al Señor, es cierto, todo este tiempo yo he pasado quizás diciendo que soy cristiano, que soy tu hijo, pero no lo soy. Y es el momento. Otra pregunta, ¿gobierna Jesucristo tu vida? Ese regalo, hermano, que Dios mandó para cada uno de nosotros, ¿usted lo ha recibido en su corazón? Yo lo he recibido en mi corazón. Él gobierna tu vida. Si esta noche, hermano, usted y yo hemos sido confrontados con la palabra y usted quiere recibir ese regalo perfecto, que quizás este tiempo nosotros hemos sido solamente personas que venimos a la iglesia, pero no hemos nacido de nuevo, hoy es el momento que lo podemos hacer y recibir el regalo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Oramos. Bendito Dios, gracias, Señor, una vez más. Estamos agradecidos, Señor, porque tú mandaste, Señor, a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, gracias. No merecíamos, Señor, tanto amor, pero tú no escatimaste ni aún la vida de tu propio Hijo. Mandaste ese regalo perfecto para cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en tu inmensa misericordia, Señor, demostraste ese amor tan grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, esta noche, cuando estamos ya a 10 días de que finalice el año, si usted que está acá no está seguro, hoy es el momento. No me lo diga, no levante su mano ahí en su corazón. Dígale, Señor, yo sé que he estado viniendo quizás como a pasar el día, a pasar el tiempo, pero ahora, Señor, quiero reconciliarme contigo. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos que está en este lugar. Señor, que sea usted, Señor, que tu Espíritu Santo obre sobrenatural. Y estas dos preguntas, Señor,
¿Ha recibido usted en su corazón el mejor regalo? Dios gobierna tu vida. Señor, tú lo conoces todo, Señor. Y para mis hermanos que lo ven, para mis amigos que lo ven por las redes sociales, para ustedes es el llamado esta tarde noche. Usted quiere recibir el mejor regalo en esta Navidad, es a Jesucristo en su corazón. Si usted quiere hacer esta breve oración, hágala conmigo y su vida no será igual, porque le ha recibido en su corazón. Haga conmigo esta breve oración. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas me lleves a tu reino. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.